Amén. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros, ¿ok? Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Por favor, tomen lápiz, papel y dispuestos todos a escuchar la palabra de Dios y aprender. Amén. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje delante de Dios para que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, sea abriendo nuestro entendimiento y haciéndonos comprender y entender y aprender las Escrituras. Amén. Bendito Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nos presentamos, nos allegamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote, Padre, que tu presencia sea manifestada en este lugar, en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida como un instrumento para predicar tu palabra. Unge mi garganta, mi lengua, mi voz, para predicar con denuedo, poder y autoridad bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Dale denuedo y entendimiento a tu pueblo. Abre su entendimiento a tu palabra y que sea tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Aquietamos y acallamos toda voz humana para que lo que predique hoy no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Atamos y reprendemos todo lo que quiera venir en contra de esta predicación. Todo espíritu inmundo que quiera levantarse, Padre, lo acallamos, lo enmudecemos, lo aquietamos y lo atamos en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo de Dios es bienvenido a este lugar. Nuestro Señor Jesucristo, eres bienvenido, Señor. Y Padre, muévete en medio nuestro, Señor. Toma el control de este lugar y toma el control de este predicador. Úsame, Señor, no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, hoy vamos a hablar hoy día acerca de la tribulación y la gran tribulación. Es el mensaje que a partir de hoy, durante toda esta semana, vamos a enseñar. Tribulación y gran tribulación, pero hoy día vamos a hacer énfasis en qué es la tribulación. ¿Qué entendemos por tribulación? ¿Ok? Bueno, tribulación, en un concepto general, en una definición general, digamos tomándola de un diccionario común, del castellano, de español, designa una pena. Una tribulación es una pena, es un dolor, es una congoja, es un tormento, es una aflicción que alguien sufre y, como su nombre le indica, lo tiene medio tribulado, molido, machacado, angustiado. Esta palabra viene del latín tribulatio, o también tribulation, o tribulationis, en que la palabra ya había adquirido este sentido de atribular. También significa pena, disgusto, aflicción, una aflicción muy grande que tiene una persona o que siente una persona, o una situación adversa, desfavorable que padece alguien. La tribulación en la Biblia se define como, ahora dentro de la doctrina cristiana obviamente, se define como la aflicción, el dolor o la angustia que padece alguien a nivel espiritual, y más cuando nos hemos apartado del camino de nuestro Dios. Así pues, la tribulación es un padecimiento que se cierne sobre los creyentes que han padecido las más diversas calamidades, como prisiones, persecuciones, enfermedades, angustia interior, etc. Es considerada como una de las formas en que Dios, de una u otra forma, también puede disciplinar a su pueblo infiel. Leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 30. Quiero que me acompañen por favor a Deuteronomio capítulo 4 versículo 30, cuando dice: cuando estuvierais en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Vamos, Deuteronomio capítulo 4 versículo 30. ¿Ok? Amén. Listo, lo encontré. Cuando estuvierais en angustia, angustia es la misma palabra perapsein, o aflicción, o dolor. Cuando estuvierais en angustia
y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios es misericordioso, misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Ok? Ahí vemos la palabra angustia, que es la misma palabra tribulación. Y Dios de una u otra forma, durante toda la historia de Israel, el pueblo de Israel fue sometido a prueba, angustia, aflicción, y en muchas ocasiones fue para Dios ver qué había en el corazón de su pueblo. ¿Ok? Como lo confirma Deuteronomio capítulo 8. ¿Ok? Sin embargo, la tribulación, mis hermanos, también es considerada como una prueba de fe. Vemos en el libro de Santiago capítulo 1, 2. Santiago, vamos a Santiago por favor, capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es la misma palabra angustia, tribulación. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Ok? Pero más allá del concepto normal, lo que define una angustia, un dolor, una enfermedad o cualquier percance que pueda sufrir una persona, escatológica y doctrinalmente, a la luz de la Biblia, la tribulación designa, mis hermanos, un sufrimiento extremo. Y también se refiere al periodo de la historia en la cual la humanidad, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, se enfrentará. ¿Ok? Toda la humanidad. En este periodo de tiempo, que es un periodo de tribulación de 7 años, que es lo que viene para el mundo entero luego del arrebatamiento, ya, porque primero viene el arrebatamiento, la iglesia desaparece de la tierra, entra la semana 70, que es lo que habla Daniel capítulo 9, 24, que 70 semanas Dios ha determinado para tratar con Israel, ¿ok? Para poner fin al pecado, para ungir al santo de los santos y para, bueno, sellar la visión y la profecía. Son 70 semanas. Esto es un septenio de 7 años, porque en ese momento estamos en la semana 69 y está congelada. Ya esto lo hemos explicado, ¿ok? La semana 70 es prácticamente ese periodo de angustia y tribulación. La tribulación se deriva en dos partes: tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación, otros 3 años y medio, que sería la parte final de la tribulación, en la cual la ira de Dios será derramada sobre todos los moradores de la tierra. En ninguna parte de la Biblia nos dice que se va a derramar sobre la iglesia, porque la iglesia va a ser arrebatada antes de que se destapen los primeros sellos. Así como gran tribulación se designa un concepto de la doctrina cristiana que se refiere a un periodo de la historia de la humanidad que, según Jesucristo, la misma Biblia afirma, este tendrá lugar cuando se avecine el Apocalipsis. En este periodo, las personas que no siguen o han dejado a un lado la fe en Cristo se enfrentarán a grandes penas y tormentos, no solo internos sino externos, juntamente con plagas, con calamidades, desastres y juicios en general, los cuales azotarán a toda la humanidad. Nadie podrá escapar de estos juicios. Así que la gran tribulación, siendo la parte final de la tribulación, los últimos 1260 días, anuncia la segunda venida de Cristo por su pueblo Israel. Nosotros, como iglesia de Cristo, como hijos de Dios nacidos de nuevo, comprados con precio de sangre, esperamos el arrebatamiento de la iglesia, que vendrá repentinamente, que vendrá cuando nadie lo espera, como ladrón en la noche. Y como un lazo es que va a venir la tribulación sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Véase Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice: mirad también por vosotros mismos,
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, o de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo que va a venir de repente, inesperadamente, sin previo aviso, y que es inminente, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Eso quiero que quede muy claro, ya todos lo sabemos. Versículo 35 dice: porque como un lazo, hablando pues de la tribulación, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Ok? La palabra moradores de la tierra aparece 12 veces en el Apocalipsis. Más adelante vamos a decir los versículos y todo. Por ahora vamos a centrarnos en qué es el concepto de tribulación, o qué define este concepto y este periodo de tiempo que es la semana 70, o la angustia de Jacob, y la angustia aún para el mundo entero que fue dejado atrás, el cual tendrá que enfrentar el juicio y la ira de Dios, juntamente con desastres, calamidades, señales cósmicas de gran envergadura en el sol, en la luna, en las estrellas, terremotos y tanta cosa que va a haber, mis hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo está solamente el principio de dolores, enfermedades, pestes, guerras, rumores de guerras, pero ya se tendrán unas guerras. Para ese tiempo llegarán unas guerras impresionantes, hermanos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. En la escatología cristiana, que es una de las doctrinas bíblicas que nos enseña el estudio de la profecía bíblica, la tribulación es un periodo de 7 años, es decir, 42 meses. ¿Ok? O 1260 días iniciales, y una segunda parte que tendrá otros 1262 días o 42 meses, ¿ok? Que corresponde a 84 meses, es decir, 7 años, o 1260 días por 2, equivale a 2520 días de juicio sobre la tierra. ¿Ok? La tribulación se va a dividir en 2 partes: tribulación, la cual aporta inicialmente la manifestación del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como el jinete de caballo blanco. ¿Ok? La tribulación también nos va a aportar el falso profeta. Va a aportar también los 144,000 sellados, los 2 testigos, todos los moradores de la tierra, que serán los que se van a quedar luego del arrebatamiento a vivir los juicios en la tierra. Todas las religiones del mundo, católicos, musulmanes, adventistas también, porque el adventista cree que el arrebatamiento de la iglesia y aún la segunda venida son un mismo evento. No, son cosas diferentes. Son 2 eventos separados por 7 años, que es la tribulación. Primero el arrebatamiento, entra la tribulación, y ahí sí ya viene la segunda venida de Cristo a los 7 años, ¿ok? Por el pueblo de Israel, ¿ok? La iglesia esperamos el arrebatamiento. La palabra tribulación significa pues angustia, prueba, aflicción, indignación, turbación, quebrantamiento, apunten esas palabras: sufrimiento, dolor, persecución, calamidad, catástrofes, juicios, adversidad, miseria, padecimiento, desfallecimiento, temor, expectación, castigo y la ira de Dios derramada sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. Esto es un concepto prácticamente de lo que engloba la misma palabra desde el Antiguo Pacto hasta el libro de Apocalipsis, definiendo qué es este periodo de tiempo. La palabra prueba proviene de 2 palabras griegas. La palabra prueba es la misma palabra tribulación, ¿ok? Y proviene de 2 palabras griegas, una pereisein, se la voy a deletrear para que la conozcan, para los que estudian, los que les gusta tomar nota. Pereisein significa angustia, prueba. P-E-I-R-A-D-S-E-I-N. Se pronuncia
Peirat Sein. Y la otra palabra es la palabra Diag-Rinein. Diag-Rinein. Se pronuncia o se deletrea así: D-I-A-K-R-I-N-E-I-N. Diag-Rinein. Y estas dos palabras significan hacer sufrir, infligir dolor, castigo, angustia, aflicción, persecución, tribulación, infortunio, pena, desastre. ¿Ok? Porque en medio de un desastre la gente no está contenta, la gente está llena de angustia, de dolor, de temor. Así que la tribulación, en sentido general, es un periodo de prueba y de aflicción. Y este periodo será de 7 años de duración para el mundo entero, y en él también entrará el pueblo de Israel. Pero los judíos, en medio de esta angustia, que la Biblia lo nombra como la angustia de Jacob, en Jeremías 37, dice ahí en Jeremías 37 que el pueblo de Israel de esta angustia va a ser librado, va a ser liberado. Dios va a guardar, va a proteger a su pueblo Israel, como lo confirma Apocalipsis capítulo 12 del 13 al 17. ¿Ok? De hecho, Mateo capítulo 24 versículo 16 dice: los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén ahí en Jerusalén, en Israel, dice: huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esto es tan pronto pase la abominación desoladora que habla Mateo capítulo 24 versículo 15, cuando dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo del tercer templo judío que se va a construir, cuando vais en el lugar santo, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel en Daniel capítulo 9 27, dice: el que lea entienda. Recordemos que el anticristo va a cometer la abominación desoladora según Daniel capítulo 9 27. Es decir, el anticristo va a poner fin y va a hacer cesar a la mitad de la semana 70, es decir, a media tribulación. El anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, o sea, el anticristo, hasta que la consumación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre el desolador se derrame, es decir, la ira de Dios. ¿Ok? De hecho, él se va a sentar en el templo de Dios como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Esto es lo que la Biblia nombra como la abominación desoladora. Vea ese Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios en medio, o en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí el versículo 3 dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Aquí está refiriéndose al anticristo, que no va a ser cualquier pelagato, va a ser un príncipe. La Biblia dice que va a ser un príncipe profano, va a ser también un militar. Más adelante estaremos hablando del anticristo a la luz de la Biblia. ¿Ok? Tan pronto terminemos este maravilloso estudio de la tribulación y la gran tribulación. ¿Ok? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, gloria al nombre de Cristo, capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
Subraya esta parte final del versículo 4. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ser, mis hermanos, la abominación desoladora. Cuando el anticristo entre al lugar santo del templo, coloque allí la abominación desoladora y se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, siendo hombre y no Dios, como dice Ezequiel 28:2. ¿Ok? Así que, mis hermanos, en medio de esta nefasta tribulación que vendrá sobre el mundo entero, y ya cuando se habla de una segunda tribulación, que es el periodo de 1260 días finales, o 42 meses, 1260 días o 42 meses, Dios, en medio de la tribulación, tan pronto los judíos huyan a los montes, los va a preservar, los va a guardar. ¿Ok? Por eso en Daniel capítulo 12, versículo 6 nos lo confirma y nos habla de esos 1260 días o de esos 42 meses. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Vamos a Mateo capítulo 24, 16. El que esté en Judea, huye a los montes. ¿Ok? Y no vuelva atrás. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, que está en Judea, que está en Jerusalén. Tan pronto vean la abominación desoladora, tienen que huir a los montes. Y Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer, o sea, Israel, huyó al desierto, donde tiene su lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Es decir, 3 años y medio, o como lo confirma también en alguna parte del libro de Daniel, un tiempo y 2 tiempos. ¿Ok? El versículo 13 dice, gloria al nombre de Jesús, de Apocalipsis 12 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, es decir, a Israel, porque para aquellos días vendrá tribulación cual nunca la ha habido, como lo confirma Mateo capítulo 24. Habrá gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Y en este caso, pues, Israel, que serán los primeros que se van a enfrentar a esta tribulación y a esta persecución impresionante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, es decir, a Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, que es Satanás el diablo, y Jehová la reprenda, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, que corresponde a 1260 días o 42 meses. O sea que el periodo final de la tribulación se conoce como gran tribulación. Y allí, en ese tiempo, tan pronto los judíos huyan a los montes o huyan al desierto, Dios tiene preparado un lugar para ellos, para sustentarlos, para guardarlos durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, que es el periodo de la gran tribulación. Dice el versículo 15: y la mujer arrojó de su boca tras la mujer, y la serpiente, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Es decir, el anticristo va a convencer a muchas naciones o vecinos de alrededor de Israel a que vengan contra Israel. Dice: pero la tierra ayudó a la mujer. O sea, muchos vecinos, muchos países van a venir contra Israel, pero la tierra va a ayudar a la mujer. Pues la tierra abrió su boca, hablamos de fronteras, podría decirse, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, todos cristianos que se queden y que finalmente, por la predicación de los 2 testigos y los 144,000 sellados, por fin se convertirán a Cristo, pero tendrán que pagar precio de sangre, tendrán que ser asesinados, entregar su vida y ser decapitados para poder ganar la vida, ¿ok? Y poder así entrar al cielo. Esto va a ser algo muy, muy duro. Es algo impresionante, ¿ok?
De hecho, la Biblia nos dice que va a ser un tiempo terrible. El profeta Amós, a ver si recuerdo la cita, Amós nos habla también de esto, versículo 18 del capítulo 15. Amós capítulo 5, 18, sí, ya lo había dicho. Dije 15, bueno, 5, bueno, ok. Amós capítulo 5, versículo 18. Hay gente que no cree, mis hermanos, no cree en la palabra de Dios. Y Jesús dijo, recordemos, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Su palabra es fiel, se está cumpliendo hoy día delante de nuestros ojos. Y lo más triste, mis hermanos, es que hay gente que no cree la palabra. Hay gente que dice arrebatamiento, tribulación, que así decían a Noé, lo mismo, tranquilitos, que cuando entre la tribulación, ahí sí van a creer. Es como la gente que se muere sin creer que hay infierno, y toda la vida negaron la existencia del infierno. Cuando se mueran ahí sí van a creer, porque en el infierno no hay incrédulos, o sea, allí hay creyentes, allí todos creen, pero ya es tarde. Lo mismo en la tribulación, cuando llegue como lazo y abrace todos los confines de la tierra, ahí los que no creían van a creer. Ahí sí la gente va a querer acudir a la Biblia, la gente va a querer buscar iglesia, va a querer buscar pastores, pero los pastores habrán sido arrebatados, los verdaderos, porque los apóstatas se quedarán acá, pero ellos no conocen profecía bíblica. Por eso se habrán quedado, porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesucristo le dijo a los fariseos, que eran doctores de la ley, eran eruditos de la ley, les dijo en Mateo capítulo 22-29, dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tenemos que ser conocedores de la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Amós capítulo 5:18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en la casa y apoyare su mano en la pared y le muerde la culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Eso va a ser ese tiempo. En este momento, mis hermanos, el mundo está en penumbra. Y recordemos que para este año 2020 van a haber 4 eclipses penumbrales. Y finalizando el año, en el mes de diciembre, va a haber un eclipse total de sol. O sea, aquí nos habla de oscuridad. Y dice la profecía que he aquí oscuridad vendrán sobre las naciones. Amén. Lo dice el profeta Sofonías capítulo 1, 14, 18. Lo dice Isaías capítulo 62. Oscuridad vendrán sobre las naciones y angustia. ¿Ok? Será un día terrible, mis hermanos, como lo vamos a leer a continuación en Sofonías 1, 14 e Isaías capítulo 60, versículo 2. Ahora, Proverbios capítulo 1, 24. Proverbios capítulo 1, 24 también nos describe algo al respecto. Pero no de tinieblas ni de oscuridad, pero sí nos habla de las personas que han rechazado el evangelio de Jesucristo. Proverbios capítulo 1, 24. Pero leámoslo desde el versículo 23, porque todavía hay tiempo, mis hermanos. Y siempre y cuando estemos presentes en el cuerpo, hay oportunidad para no ir al infierno. Y siempre y cuando tengamos la puerta abierta en el cielo, que es la puerta que Dios entregó a la iglesia fiel, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Entre tanto que esa puerta esté abierta, hay esperanza para todo aquel que se arrepiente. Hay esperanza para todo aquel que cree. Y el Señor dice en el versículo 23 de Proverbios capítulo 1, volveos de mi reprensión. Volveos a mi reprensión, perdón. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras.
Bendito es el nombre de Jesús. Versículo 24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, que es lo mismo que dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 6 verso 10. ¿Ok? Lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos, que no escuchan su voz. Porque si fueran de Dios escucharían su voz. Le dijo: por eso vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque mis palabras no queréis oír. Jesús era fuerte cuando les hablaba a los religiosos de la época. ¿Ok? Y Jeremías capítulo 6, 10 dice: ¿a quién hablaré y a quién amonestaré? ¿A quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Está el velo de la religiosidad que impide que la gente entienda y comprenda la palabra para que se arrepienta. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Hermanos, hay gente que se avergüenza del Evangelio. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree y se salva. Dice: he aquí la palabra de Dios les es vergonzosa, no la aman. Y para muchos cristianos medio tibio, medio mundano y medio chabacal que hay por ahí, Primero de Juan capítulo 4 versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y van a iglesias donde hablan cosas del mundo: prosperidad, finanzas, éxito, motivación personal, pensamiento positivo, kimbi, confesión positiva. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vosotros sois de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso Proverbios capítulo 1, 24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Hermano, los brazos del Señor están abiertos para que la gente se arrepienta, y más aún en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de aflicción que el mundo entero está pasando. Dios está esperando que la gente se arrepienta, pero la gente hace lo contrario. Versículo 25 dice: sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, porque eso va a ser la tribulación, va a venir como destrucción apresurada sobre todos los habitantes de la tierra, como un lazo. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere ¿qué? Tribulación y angustia. Porque es que va a venir, mis hermanos. Y esto es lo que se viene para el mundo entero luego del arrebatamiento de la iglesia. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31 dice: comerán el fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Esto es apenas para lo que estamos enseñando en esta noche. Sofonías capítulo 1, 14 versículo 18 dice: cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente.
Mire cómo define este tiempo de tribulación para el mundo entero el profeta Sofonías. Día de ira, aquel día. Día de angustia, que es la misma palabra tribulación. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Hermanos, cuando prediqué el mensaje el día 10 de enero de este presente año 2020 acerca del significado profético del eclipse penumbral de sol y de luna, que por favor se los invito a que lo escuchen. Cuando yo vi ese eclipse penumbral, hermano, yo estudio mucho la profecía bíblica y yo dije que vienen cosas desastrosas para la humanidad. Empezando el año, estaban apenas los primeros brotes del COVID-19, que ni aún se llamaba COVID-19. No habían dado definición todavía acerca de este bicho. Todavía le decían coronavirus. Y estaban los primeros brotes prácticamente allí en Wuhan, en la región de Huanan, ahí en el mercado de mariscos. Y en esa prédica bien recuerdo que dije que venía un tiempo de prueba fuerte para la humanidad. Y que Dios, a través de esta prueba, iba a llamar a arrepentimiento al mundo entero. Lo dije en esa prédica. Sí, amén. Y veo que no me equivoqué, mis hermanos. El Espíritu Santo de Dios nos estaba hablando. Y nos sigue hablando. Amén. Porque Dios es amor y misericordia. Amén. Y porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria al En esa Señor. prédica dije que venía algo fuerte para el mundo. Y más adelante en otras prédicas dije que Dios quizás va a tener que hacer algo más fuerte, quizás en medio de esta pandemia, para mover al mundo a un arrepentimiento verdadero. Hermanos, el mundo está en penumbra. Penumbra quiere decir poca luz. Pero las verdaderas tinieblas llegarán a la tierra cuando la iglesia sea arrebatada de la faz de la tierra. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, el reino de las tinieblas bajará a la tierra, y es cuando dice en el versículo 15 de Sofonías capítulo 1, día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Subráyelo por favor. Día de nublado y de entenebrecimiento. Si ahora es difícil, mis hermanos, que la gente se arrepienta, que la gente quiera oír la voz de Dios, si en estos tiempos son difíciles, hermanos, créame que en los tiempos de tribulación va a ser más difícil predicar el Evangelio. La gente no se va a arrepentir. El tiempo de gracia habrá terminado. La gente no querrá oír la voz de Dios, porque van a estar escuchando otras voces. El anticristo va a cambiar los tiempos y va a cambiar la ley, como dice Daniel capítulo 7 versículo 25. Busquen esa cita, Daniel capítulo 7 25. Él va a hacer cambiar el tiempo y la ley. Lo dice claramente. ¿Sí lo encontraron? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, va a venir una persecución sobre todos aquellos que se conviertan a Cristo por la predicación de los dos testigos al mando de los 144,000 sellados. Vendrá una gran tribulación, una persecución sobre todo lo que se llame Dios, o sea objeto de culto. Y dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hermano, van a legalizar el aborto, van a legalizar el matrimonio igualitario entre dos personas, va a ser algo normal. Por eso la Biblia define en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, define al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él va a ser homosexual empezando. La profecía de Daniel capítulo 11:37 lo confirma cuando dice: no hará caso del amor de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, entendemos que va a ser judío, y tiene que ser judío. Olvídese lo que están diciendo por ahí, que el Papa va a ser el anticristo. No califica. Porque primero que todo el anticristo tiene que ser judío,
¿ok? Para que Él pueda ministrar en el templo que va a ser construido. Imagínense el Papa metido en el templo de Jerusalén, ministrando entre los judíos. Nada que ver, no tiene cabida en ese lugar. Tiene que ser judío, tiene que ser de la tribu de Dan, como el falso profeta provendrá de la tribu de Leví. ¿Ok? Este personaje va a hacer cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, vuelve a decirlo, hasta tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y medio tiempo, 3 años y medio. O sea, durante estos últimos 3 años de su reinado, mis hermanos, esto va a ser una apostasía total en el mundo entero. Va a imperar el satanismo, la metafísica, la gnosis, las ciencias ocultas. Así como en Venezuela el presidente Maduro está diciendo que los profesores tienen que aprender santería y brujería para enseñarle a sus alumnos en los colegios. Yo siempre he dicho, Venezuela es un diminuto ejemplo al mundo de lo que va a ser el tiempo de tribulación para aquellos días. Y eso que es nada que ver, eso es muy pequeñito comparado a lo que vendrá a ser el anticristo y lo que será ese periodo de tribulación de 7 años. Por eso, quien se quede mejor, le recomiendo no haber nacido, que quedarse a vivir esos días. ¿Ok? Sofonías 1:15 dice: día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Es decir, va a haber caos a nivel mundial en las grandes ciudades. Y atribularé a los hombres, mire lo que dice aquí, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Clarísimo, mis hermanos. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida, amén, con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. De hecho, el apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalónica, capítulo 5, versículo 3, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, miren lo que dice, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 3 dice: cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, que es lo que están hablando las naciones hoy día, amén, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, tribulación, como los dolores en cinta, y no escaparán. Será un día de tinieblas, un día de oscuridad. Isaías capítulo 60, versículo 2. Isaías capítulo 60, versículo 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. O sea, sobre la iglesia Dios va a amanecer, Dios va a sacar a su novia antes de que las tinieblas entren y cubran la faz de la tierra. Y sobre la iglesia de Cristo dice que sobre ella será vista la gloria de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 13, versículo 6. Espero que estén tomando nota, que esto es importante. Isaías capítulo 13, versículo 6. Leámosla desde el 5. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror
angustias y dolores, ahí lo dice claramente, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como la mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Y dice el versículo 9, así se llama también la tribulación. He aquí, el día de Jehová viene. Se llama también como la angustia de Jacob, o el gran día de Dios. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella, ¿quiénes? A sus pecadores, no a la iglesia, porque la iglesia ya estará en las moradas eternas. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: hay de los moradores de la tierra y del mar. Pero antes de esto dice: gozaos cielos y los que moráis en ellos. Y ahí sí dice: hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, 7 años. ¿Ok? Versículo 9 del capítulo 13 de Isaías dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo. ¿A quién va a castigar Dios? Al mundo, no a la iglesia, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Aquí lo dice claramente. Por eso en Isaías capítulo 26, 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, porque Dios va a arrebatar a su pueblo, a la iglesia, lo va a subir a sus aposentos, lo va a esconder en su tabernáculo en el día del mal, como dice el Salmo 27, 5. Amén. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, 3 años y medio, por un momento, otros 3 años y medio, o 1260 días. Porque he aquí que Jehová, dice, en tanto que pasa la indignación, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar ¿a quién? Al morador de la tierra, no a la iglesia, por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 12, hermanos, esto hay muchos versículos que nos confirman acerca de lo que será la tribulación de aquellos días, para que la gente diga: no hay tribulación, la iglesia pasará la tribulación. Mentiras. La iglesia será librada de la tribulación. Dios sacará a su pueblo antes de los juicios, como lo confirma Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 9. Pueden leerlo, por favor. ¿Ok? Daniel capítulo 5 del 8 al 9. Daniel 12, 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia. Y será tiempo de angustia, es decir, de tribulación, cual nunca fue desde que el mundo, o desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que dice Mateo 24, 19, 21. Porque entonces vendrá gran tribulación cual no la ha habido, ni la habrá desde que está el hombre sobre la tierra. Lo dijo Jesús. Entonces dice que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El pueblo de Dios va a ser libertado, mis hermanos. La iglesia va a subir a las moradas eternas. Los que estemos escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchos de los que duermen
En el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, la tribulación no es para la iglesia. La tribulación es para el impío, es para el tibio, para el carnal, para el incrédulo, para el religioso, para el pecador, no para la iglesia. Es decir, la tribulación vendrá sobre todos los que no estuvieron preparados para irse en el día del arrebatamiento. Y aún muchos cristianos se van a llevar la sorpresa. Descuidaron su salvación, no tenían su vasija llena de aceite, no estaban velando, llegó Cristo y estaban pecando en ese momento, porque cosa inmunda no subirá a las moradas eternas. Subirá limpio de manos y de puro corazón el que no haya elevado su alma a cosas vanas. Por eso dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Así hable bonito, así predique bonito, sin santidad nadie verá al Señor. Al cielo entran los santos. Al cielo no entra cualquiera como entrar al mall o entrar al supermercado, que entra cualquiera. No, al cielo entran los hijos de Dios, los arrepentidos, los lavados con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Así que toda la gente que no estuvo preparada para aquel día, todos los moradores de la tierra que no recibieron el amor de Dios para ser salvos, o que simplemente no creyeron en la verdad para ser salvos, todos los que nunca nacieron de nuevo, así sea religioso, sea muy linda persona, muy buenote, porque es que al cielo no van los buenos, sino los arrepentidos. Es más, el infierno está lleno de buenas personas que nunca tuvieron tiempo para Dios. Amén. Para aquellos quizás que se ocuparon en la obra del Señor, pero no se ocuparon en el Señor de la obra. Amén, gloria a Dios. Amén. Todas estas personas que se queden luego del arrebatamiento de la iglesia serán parte de los moradores de la tierra y tendrán que enfrentarse a los juicios de Dios. Dice en 2 Tesalonicenses 2:8: y entonces, cuando sea arrebatada la iglesia de Cristo, porque lo que detiene la manifestación del anticristo, que ya en estos días ya ha nacido, por ahí anda, ya debe ser un político, puede ser un empresario, puede ser alguien importante en el mundo secular, pero no se ha manifestado porque hay algo que al presente lo detiene. Amén. Y ese algo, como dice el versículo 7 de 2 Tesalonicenses 2, ese alguien es la iglesia, Amén. el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Pero cuando sea quitado de en medio, el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo. Habla de inicuo, de iniquidad, de maldad. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, vuelvo a repetir la palabra inicuo, que viene la palabra iniquidad, que es maldad, de lo que hay en el corazón. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, que todos los que no van a creer a la verdad, o los que no crean en la palabra, ni escrita ni predicada, sino que se complacen en la injusticia, estas serán las personas sobre las cuales Dios mandará un espíritu de engaño para que crean la mentira y se pierdan, se condenen. Por eso en Apocalipsis capítulo 9:20 dice: y no se arrepintieron de sus obras, ni de sus hechicerías, ni de sus idolatrías, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, que tienen ojos mas no pueden oír, boca tienen mas no hablan, oídos tienen mas no oyen,
pies tienen y no andan. Salmo capítulo 115 del 1 al 8. Toda esta gente, mis hermanos, los que nunca se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, porque el que comete idolatría, sea la Virgen María, sea el divino niño, todo el que se postra ante una imagen, adora y da servicio a los demonios, no a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y todos los que no dejaron de adorar las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Hermano, yo he visto sicarios que se echan la bendición, o consagran el arma a la Virgen María para ir a cometer sus asesinatos, o se besan el escapulario y ahí sí van a matar a alguien. No conozco, pero los he visto en televisión. Esto es impresionante. Católico hasta el diablo, mis hermanos. Es más, todo el mundo dice hoy amén. Hasta el diablo dice amén. No es el que diga, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, 21. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, la iglesia de Cristo será librada de la tribulación mediante el arrebatamiento de la iglesia. Dios va a arrebatar a su pueblo. Dios la va a tomar con seguridad. Amén. Recordemos lo que dice Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá su sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Salmo 27:5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fiel, mis hermanos. Amén, gloria al Señor. Dios no va a permitir que su novia pase los juicios. No, señoritos. Dios va a sacar a su novia, a la iglesia, antes de que los juicios y los sellos sean destapados, como lo confirma Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que representan la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones justas de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ok? Así que miren que antes de que vengan los juicios, antes de que se destape el primer sello de Apocalipsis capítulo 6, la iglesia está en el cielo. Apocalipsis 4 y 5 es la iglesia en el cielo cantando un cántico nuevo. ¿Ok? O sea que la iglesia no va a estar en la tribulación. Quien afirme y diga esto, miente. Es engañador. Isaías capítulo 5, 28. Miren lo que dice. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y la rueda de sus carros como torbellino. Así va a ser cuando Cristo venga, mis hermanos, en las nubes, con poder y con gran gloria. Amén. Su rugido será como de león, porque él viene como león de la tribu de Judá. Este va a ser prácticamente el escenario de la segunda venida de Cristo, que viene por el pueblo de Israel, pero también aplica en alguna parte también para la iglesia. Dice, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa.
Dios va a arrebatar a su pueblo, la iglesia. Pero cuando venga en su segunda venida, va a venir como león de la tribu de Judá y va a arrebatar a la presa, a los judíos también, los va a poner seguros, los va a proteger, porque todas las naciones vendrán contra Israel y Cristo los protegerá. Amén. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará la tierra, y aquí que tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. O sea, cuando Cristo arrebate a la iglesia, ¿qué va a pasar? He aquí que Dios va a mirar la tierra. Jesucristo mismo va a mirar la tierra y dice, y he aquí que tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Amén. La iglesia sube, la iglesia es la sal y la luz de la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia subirá a las moradas eternas y el reino de las tinieblas bajará sobre la tierra. Así como los juicios de 3 días de tinieblas que ocurrieron en el Éxodo. ¿Ok? Eran tinieblas tan densas que los egipcios podían palparlas. En tiempos de tribulación, tinieblas cubrirán la tierra, como dice Isaías 62. Amén. Imagínense la maldad. Van a salir langostas, según Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 6, o todo el capítulo 9, que nos habla de langostas, de demonios infernales, que saldrán del abismo, del pozo del abismo, para atormentar a los moradores de la tierra durante 5 meses. Esto no es un juego, mis hermanos. Esto es palabra de Dios y está escrito. Y esto no es terrorismo espiritual, es profecía bíblica. Amén. Gloria a Dios. Daniel 12:1-3 nos habla de que es un tiempo de angustia, el cual nunca lo ha habido desde que la gente ha estado sobre la tierra. Pero en aquel tiempo Dios va a libertar a su pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Mateo 24:19 dice, mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Amén. Cual no la ha habido ni la habrá hasta ahora. Nunca la ha habido ni la habrá desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Zacarías capítulo 13 versículo 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor. Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, sobre todos los moradores de la tierra, en aquellos días, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y mire lo que dice el verso 9: y meteré en el fuego a la tercera parte. Ese fuego es la misma palabra prueba, porque el oro se prueba con fuego, ¿ok? Y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré, ahí lo confirma, como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. ¿Quién? El pueblo de Dios. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto aplica para el pueblo de Dios, que es la iglesia, y también aplica para el pueblo de Israel al final de la tribulación. Salmos capítulo 122, cuando ellos lo clamarán. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra y el mar. Y no se dormirá, mis hermanos, porque Dios no da su pie al reparadero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Amén. Amén. Así es, aleluya. Salmo 121, ahí está. Salmo 121. Esta plegaria la va a orar, la va a exclamar el pueblo judío en el momento de la segunda venida de Cristo. Ahí en la tribulación, cuando van a ser asolados y destruidos por todas las naciones del mundo. Alzaré mis ojos a los montes. El que esté en Judea huya, ¿a dónde? A los montes.
¿Ok? ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice Israel. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria al nombre de Cristo. Durante el tiempo de tribulación, que es la semana 70 o el periodo de 7 años, Dios va a juzgar y va a tratar con el pueblo de Israel por su pecado, tal cual como lo confirma Daniel capítulo 9, 24. Y Dios va a ejecutar a su vez sus juicios sobre todos los que moran y habitan la faz de la tierra, sobre todo el mundo pecador, sobre todos los que se hayan quedado luego del arrebatamiento de la iglesia al toque de la final trompeta. La iglesia, por otra parte, conformada por todas aquellas personas que han creído, que han recibido a Cristo, que han confiado en Él y en su palabra, y que han confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que se han arrepentido, los que nos hemos arrepentido, los que hemos nacido de nuevo, no entraremos a la tribulación, ni tampoco estaremos presentes en ese tiempo de angustia y de aflicción de 7 años, ya que la iglesia será sacada de la tierra a través del arrebatamiento. Y el arrebatamiento va a ser, mis hermanos, una evacuación masiva de creyentes, y seremos trasladados en menos de un abrir y cerrar de ojos de la tierra al cielo. Amén. Ese es el arrebatamiento. Y la tribulación es lo que vendrá luego del arrebatamiento sobre todos los que se quedaron, los que fueron dejados atrás. Proverbios capítulo 11 versículo 8 dice: el justo es librado de la tribulación. O sea, Dios va a librar al justo, a la iglesia. Amén. Porque Cristo nos ha justificado por su sangre. Así que el justo será librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. El impío, recordemos que es el que conociendo la verdad peca, o el que conociendo la verdad se ha desviado de ella. Ese es el impío. Y juntamente con el impío, el pecador también será parte del morador de la tierra, de los moradores. Apocalipsis capítulo 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Esa es la misma palabra, diagnirein o peraisen, que significa dolor, aflicción, angustia, prueba, tribulación. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, no a la iglesia. Así que, mis hermanos, la tribulación, en otras palabras, no es para la iglesia. Que no quede la menor duda. Por ahí anda mucho cristiano temeroso, que está preocupado porque pronto piensa o creen que van a entrar a la tribulación. Hay muchas personas y cristianos, hermanos en la fe, que ignoran la profecía bíblica. Entonces, para tranquilidad de todos, la iglesia no entrará a la tribulación. Perdón. La tribulación es para los pecadores, dijimos, para los impíos, para los que no recibieron ni creyeron en la verdad, ni en el amor de Dios para ser salvos, para todos aquellos que han despreciado la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amós capítulo 8, 11. Amós capítulo 8, 11. Gloria a Dios. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada de la faz de la tierra,
en pleno desarrollo de la tribulación, en plenos inicios, todos los que conocieron algún día el Evangelio, pero se quedaron por tibios, por mundanos, por no estar preparados, irán a las iglesias a buscar pastores, quienes prediquen. Como también habrá otra parte que estuvieron en las iglesias de la prosperidad y van a buscar o a las iglesias o a las casas de los apóstoles de la prosperidad, van a buscar estos herejes y los van a masacrar. Le van a decir: maldito, por tu culpa me quedé, porque nunca me presentaste ni me predicaste un evangelio santo, nunca me predicaste la palabra, nunca me hablaste de profecía bíblica, todo el tiempo me hablaste de plata, de dinero, de prosperidad, de confesión positiva, decrétalo, establécelo, profetízalo. Nunca me hablaste la palabra, por eso me quedé. A esos pastores y apóstoles de la prosperidad, a esos falsos profetas, los va a perseguir su mismo pueblo, sus mismos fieles. Pero otra parte irán y buscarán: ¿dónde hay pastores para que me prediquen? Pues los verdaderos ya no estarán, se habrán ido, mis hermanos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. No la van a hallar. La Biblia, mis hermanos, en tiempo de tribulación, el nuevo orden mundial, el ejército que estará a disposición del anticristo, irá de casa en casa a retirar las Biblias, los libros de sana doctrina, la palabra, literatura, todo lo que represente a Dios, lo van a quitar, lo van a quemar, mis hermanos. No va a haber quien predique, mis hermanos. Predicadores que se conviertan y que se arrepientan en sí, a final del tiempo, esa gente le va a tocar huir también, como los judíos. Quizás van a tener que huir a los montes, convivir como ermitaños, como guerrilleros, no sé, como por allá en los montes, como vive la guerrilla. No sé si en otros países hay guerrilla, pero aquí en Colombia la hay. Y esa gente vive por allá marginada en los montes, escondida de las autoridades. Le va a tocar duro, mis hermanos. Esto va a ser impresionante, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses capítulo 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, a las primicias. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Él mismo va a descender del cielo a llevarse a su novia a las moradas eternas. Y los muertos, todo en su debido orden, las primicias, los muertos, serán resucitados primero, las primicias. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Todos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Maranata. 1 Corintios 15, 51, 53. Esto lo hemos predicado hasta la saciedad, mis hermanos, pero a mí no me molesto, como decía Pablo, el deciros y predicaros siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque sé que para vosotros es seguro. Amén. Amén. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal sea absorbido por la vida. Amén. Que esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Juan capítulo 14, 1-3, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, dice el Señor. Amén, aleluya. Y hoy también te está diciendo el Señor: vendré otra vez. Aleluya. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, 35, dijo: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí lo dice claramente. Así que el justo, mis hermanos, vivirá por fe. Y dice que si el justo retrocediere, no agradará mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:9. Así que de esta forma Dios va a salvar a la iglesia de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9. Ya vamos terminando. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera, o la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Y Hebreos capítulo 9, 28 dice que Cristo vendrá por los que le esperan, vendrá por segunda vez, por los que le esperan. Amén. Lucas 21, 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a dejarlo por hoy hasta ahí. Toda esta semana vamos a estar predicando, hermanos. Amén. Es un tema que vamos a aprender muchas cosas también, y Amén. esto nos sirve, mis hermanos, para afirmarnos en la fe, porque la venida de Cristo está cerca. Y esto no lo vamos a vivir, estas cosas, pero sí es bueno que aprendamos para que podamos testificar y compartir y alertar a las otras personas, al mundo, de qué sucederá en sus vidas si se llegasen a quedar.
hay que abordar el arca. La recomendación es arrepentirse, santificarse, vivir cada día como si fuese el último. Como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás. Lo dice claramente: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí lo dice claramente. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te damos a ti la alabanza. Gracias por permitirme una vez más predicar este mensaje delante de ti, delante de la congregación, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos. Y es tu palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto que no sea revelado y sacado a la luz a través de tu palabra. Antes bien, todas las cosas están expuestas, están abiertas y están desnudas ante los ojos de aquel a quien algún día daremos cuenta, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que es el alimento a nuestro espíritu, Señor. Y ayúdanos a ser fieles y leales a ti, a perseverar, Señor, a guardar los mandamientos, a guardar tu palabra, y que tú la grabes con letra de oro en la tabla de nuestro corazón. Santifícanos por tu verdad, por tu palabra. Tú dijiste que ya estamos limpios por la palabra que nos has hablado, Señor. Purifícanos, límpianos, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, y prepáranos en este tiempo para tu pronta venida, Señor, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.